Gracias a ti, gracias a ti y también a Ignacio. A ver, sí. eh, bueno, me dice como que lo está grabando ya, o sea que vamos bien. Y también al doctor Dalmau por su presencia en la sesión de hoy. Y a ver This si, meeting is being recorded. a ver si se va. Bueno, yo creo que se ve bien, aunque me. Sí, ¿no? Perfecto. Pues Perfecto, perfecto, se ve muy bien. es que me daba un mensaje como que estaba grabando y me tapaba un poco. Estaba intentando salir del mensaje, pero bueno, no pasa nada, lo puedo hacer también independientemente de eso. Presentó hoy un caso que es un caso que ocurrió hace tiempo. Se oye un poco de fondo. Tenemos una perspectiva ya de 5 años después del caso y de entrada al menos lo voy a presentar de lo ocurrido, que es yo creo que una parte muy, muy interesante y muy importante durante la hospitalización, que fue cuando tuve contacto personalmente con la paciente. Adelanto ya que es una paciente que 5 años después realiza seguimiento en salud mental y en neurología, y a partir de ahí se ha ido también recogiendo información y ha tenido una evolución que también nos puede dar pie a comentarios. Pero ya digo que el caso se centra fundamentalmente en lo acontecido durante su ingreso. Se trata de una paciente de 35 años que no tiene una serie de antecedentes que pueden ser de cierta importancia, pero que los consideraría secundarios, como puede ser pues una lesión intraepitelial cervical del cuello de útero o un fibroadenoma. También ha tenido tuvo un accidente de tráfico y cervicalgias, pero quizás lo que más interesaría destacar en sus antecedentes personales, al menos de entrada, pero luego hemos aprendido alguna otra cosa, pero de entrada lo que a nosotros nos planteó en aquel momento como más importante era una enfermedad de Crohn con anticuerpos antimitocondriales positivos, que estaba en tratamiento, esto era el 2018 y estaba en tratamiento desde el 2017, y que en el momento de que se produjeron los hechos era asintomática. Y también creo que es importante destacar que no había antecedentes psiquiátricos, entendiendo como antecedentes psiquiátricos lo que supone contacto previo con salud mental o algún tratamiento psicofarmacológico. Los antecedentes familiares también son de gran importancia porque tenemos una persona, una hermana suya, que cuando tenía 23 años había fallecido por una encefalitis no herpética, porque entonces en el clínico se podían diagnosticar de herpéticas o no herpéticas, y esa encefalitis que llevó al fallecimiento de su hermana había sido no herpética, y también el que haya una tía también diagnosticada de esquizofrenia. El momento de ingreso se produce el 27 de enero, después de 10 días de evolución de cefaleas que duraban 2-3 horas, también 2-3 veces al día durante 10 días, con un cambio totalmente radical, ¿no? En el sentido de evoluciones previas que había tenido alguna cefaleas que eran holocranales, en su caso de predominio izquierdo, y que los días anteriores había justificado, había necesitado de consultar en 3 ocasiones en urgencias. En una de las 3 ocasiones había realizado un TAC cerebral y había resultado anodino en ese sentido. Cuando la paciente llega a urgencias, el día del ingreso, se ingresa porque aunque la exploración neurológica era normal, en neurología estima que lo tiene que ingresar por el cuadro de cefalea que aparecía en ese momento, porque aparece ya un dato a nivel de la tomografía de coherencia óptica, que había como un ensanchamiento a nivel de los nervios ópticos en diferentes cuadrantes y de forma bilateral, que ya de entrada era un dato que inducía a pensar que podía estar ocurriendo algo, ¿no? Y luego también porque habían aparecido, los últimos episodios de cefalea habían aparecido el día antes del ingreso y el día de urgencias, cuando la paciente acude al hospital, habían aparecido episodios rápidos y autolimitados de amaurosis bilateral, que se producían cuando la paciente se levantaba, pasaba de cúbito a supino, aparecía como una pérdida de visión total durante unos segundos y luego la paciente volvía otra vez a ver, pero claro, eso era un síntoma muy llamativo. La paciente ingresa
en la sala de neurología un 27 de enero, y a partir de ahí el ingreso, podríamos decir que en ese momento, que no tenía uno de los episodios de cefalea, pues se consideró como asintomático. Pero muy poco después, en los días siguientes, se fue desarrollando un cuadro de agresividad, de agitación, con ideas delirantes, que de entrada nos hicieron pensar en un episodio psicótico, con esa sospecha de fondo de que podría haber algo, pero bueno, no sabíamos si era un episodio psicótico de origen de una enfermedad médica no psiquiátrica, por decirlo así, o quizás un episodio psicótico en la paciente. Estábamos un poco en esa expectativa, se hace una resonancia, y en la resonancia se ve también de forma bilateral la dilatación del líquido cefalorraquídeo alrededor de los nervios ópticos. Es una situación en la que, claro, empezamos a preocuparnos, sobre todo cuando prácticamente en un margen de 24 o 48 horas empiezan a aparecer fluctuaciones del nivel de conciencia y empiezan a aparecer una situación que cada vez nos parece más un cuadro confusional, pero la situación en ese momento era que la paciente, pues en realidad estaba en un proceso de estudio y tenía unos problemas de agitación, y la sala de neurología, que si no recuerdo mal además estaba desplazada a otra sala, en realidad pues no cubría sus necesidades pues de manejo, ¿no? Porque en realidad pensamos en aquel momento un neurólogo, que creo que está conectado también o se va a conectar, y yo, que en ese momento estaba representando al equipo de interconsulta, decidimos trasladarla a la sala de psiquiatría para facilitar el manejo, con el compromiso y el buen hacer de llevarlo conjuntamente. Se traslada a la paciente a la sala de psiquiatría para una mejor contención de la situación, y en los siguientes días, y esos son como 5 o 6 días aproximadamente, aparece progresivamente, claramente, un cuadro grave a nivel cognitivo, con somnolencia, disminución del nivel de conciencia y algunas fluctuaciones, desorientación, y progresivamente un lenguaje cada vez más incomprensible. El 5 de febrero se realiza una punción lumbar y un electroencefalograma, y se hace también una analítica general buscando pues, marcadores, ¿no? En ese sentido de posible alteración inmunológica y en general sistémica. Y el electroencefalograma del día 5 de febrero, muy poquito después, recordamos que son una semana prácticamente después de cuando había ingresado, nos encontramos con un patrón compatible con encefalitis, es decir, unos signos graves de lentificación bioeléctrica. En la analítica aparecen esos marcadores periféricos de inmunidad alterada, de tipo digestivo, que en aquel momento nos hace pensar que, bueno, que aunque la actividad del Crohn no existía, pero sí que los marcadores estaban ahí y eran positivos, y el líquido cefalorraquídeo, que entonces tampoco resultó significativo en cuanto a la celularidad, las proteínas, el estudio microbiológico y los anticuerpos antineuronales. En el momento ese en que la situación se va agravando y tenemos ya una encefalopatía demostrada a nivel de la encefalitis, y sobre todo una clínica que nos resultaba entonces muy preocupante, tomamos la decisión de introducir tratamiento con aciclovir y metilprednisolona, y prácticamente sin solución de continuidad ingresar a la paciente en la unidad de cuidados intensivos, por lo que suponía de riesgo vital. Y se hizo, pues ya digo, un electroencefalograma en el que no había en ese sentido cambio respecto al anterior, pero que confirmaba efectivamente ese patrón de lentificación. Cuando ingresa, se ve en ese sentido en la analítica, ya hablo un poco en los siguientes días de ingreso en la UCI, que la situación se agravaba progresivamente, un aumento de la PCR y de la procalcitonina, que a pesar de no encontrar nada de líquido cefalorraquídeo, en la UCI se estimó que convenía, también por la leucocitosis, el introducir un antibiótico de amplio espectro. Nos llamó mucho la atención y fue una situación de mucha gravedad, que se produjeron varios episodios de reacciones vagales tan graves como para llegar a sistolia, que obligó a que se introdujera un marcapasos temporal externo, por el riesgo que teníamos en ese sentido de vital, ¿no?
A partir de ahí tenemos la información, estando ingresada ya en la UCI con el tratamiento descrito, tenemos información que nos llega desde el Hospital Clínic de Barcelona en cuanto a que los marcadores de autoinmunidad eran negativos, y del Hospital Carlos III de Madrid que descartaba la coriomeningitis linfocitaria. En una situación de progresivo empeoramiento y con ese patrón como único marcador en el momento de actividad de un electrocefalograma que seguía con una grave alteración, se decidió iniciar casi sin solución de continuidad primero plasmaferesis y después rituximab. La situación los primeros días no hubo cambios, pero ya después, muy poquito después, ahora no puedo ver exactamente el día, pero vamos, creo que fue el 20 y algo, muy pocos días después de ser electo, creo que fue el 27, pero aproximadamente, sí que, no, el 27 no, bueno, unos días después, es que no puedo salir ahora de una pantallazo que me ha venido. Aparece unos días después un electrocefalograma, que es la primera señal de alivio para los clínicos que estábamos en ese momento siguiendo a la paciente, porque efectivamente aparece una mejoría del trazador. Hay un cambio en cuanto a la amplitud y a la frecuencia y de las ondas, y en ese sentido se describe como que la evolución es positiva a nivel del marcador. Y empieza a aparecer también una mejoría clínica que supone que aparece correlacionada con la mejoría electrocefalográfica. Recupera el lenguaje, recupera en ese sentido incluso la posibilidad de responder a órdenes, y hay una clara mejoría en el nivel de conciencia y movilidad. En un electrocefalograma posterior de principio de febrero aparece una cierta mejoría, ya no hablan de encefalopatía grave, sino de encefalopatía moderada. Sigue mejorando en ese sentido la situación, y la evolución en cuanto a la electrocefalografía es que el 15 de marzo posterior en realidad ya se informa con un electrocefalograma normal. Sí he de decir que cuando evoluciona la paciente a mejor a partir del 27 de febrero, que ella ingresa de nuevo en el servicio de neurología, que en un principio pues, va recuperándose, pero muy poquito después de ese ingreso en neurología aparece de nuevo la clínica de agitación psicomotriz, y aparece también una clínica delirante de nuevo. A pesar de que la electrocefalografía llevaba un patrón de clara mejoría, la clínica psiquiátrica tuvo un repunte en ese momento y, bueno, en aquel momento la valoramos como que dentro del cuadro de la encefalitis era preciso introducir medicación antipsicótica de nuevo, porque se había introducido en su momento y se habían retirado, que en el caso de la paciente pues fue olanzapina 30 miligramos día y Depras 100 miligramos. Por nuestra parte, cuando ya vimos que la paciente respondía, porque de hecho así fue en cuanto a la clínica neuropsiquiátrica, por nuestra parte dijimos que ya procederíamos al seguimiento ambulatorio. La verdad es que la paciente venía de una situación de muchísimo estrés para ella, y también estábamos deseando que ella pudiera normalizar su vida de manera ambulatoria. Y neurología, poco después, el 26 de marzo, 3 días después de nuestra valoración, decide el alta a su domicilio. Ya digo que el seguimiento posterior ha sido tanto en salud mental como en psiquiatría. Ahí, en ese sentido lo dejamos aquí, si queréis que luego retomemos el tema de cómo la paciente ha evolucionado, pero sí que parece interesante señalar que poco después, 2 años en concreto, 2 años después, la paciente tuvo un teratoma que en aquel momento no se había diagnosticado, y que, bueno, ese teratoma fue intervenido a lo largo del 2020. Para nosotros, la orientación diagnóstica es de una encefalopatía muy grave que pudo costar la vida de la persona, que nos hace ver que en aquel momento tenía una situación de negatividad en líquido cefalorraquídeo y en suero para los anticuerpos antineuronales, y una positividad para los anticuerpos que nos hacían pensar en la actividad a nivel digestivo. En realidad, de la enfermedad de Crohn, diferentes marcadores eran positivos. Claro, eso nos llevaba a hacer un planteamiento de encefalitis autoinmune mediada por unos autoanticuerpos que en aquel momento
posteriormente tampoco hemos podido detectar, pero sí que nos hace pensar o bien algo originalmente a nivel del cerebro o algo que de alguna forma parece claro que tiene que haber algún tipo de relación porque además está descrita en la literatura con patologías de otro tipo autoinmunes, en este caso digestivas. Claro, esto nos hizo en aquel momento ya revisar la situación de las encefalitis por antirreceptor NMDA y claro, aquí donde aparece el doctor Dalmau, en el sentido de que fue su equipo y el encabezado por él, los que describen este tipo de encefalitis y hacen una casuística muy interesante donde eran 12 pacientes que en realidad cumplían bastante de los parámetros que o nuestra paciente cumple bastante de los parámetros de aquella serie de casos del equipo del doctor Dalmau, en el que por la edad, ¿no? El género también, una mujer de 35 años, con una clínica característica, que en aquel momento todas eran, en aquella descripción eran todas seropositivas y que todas tenían un teratoma. Nosotros en el primer momento, creo que es un dato también de interés, no tenía el teratoma, pero apareció 2 años después y también con un perfil de mucha gravedad, como es el caso de que en la descripción del artículo de esa serie, pues dos de las pacientes habían fallecido. Claro, hablamos de un grupo de enfermedades por diferentes autoanticuerpos. En realidad, los anticuerpos antineuronales están descritos muchos dentro de la célula, también en la superficie, en la neurona. Y este grupo digamos, de encefalitis por autoanticuerpos en realidad tiene una respuesta fenotípica que es semejante en algunos aspectos y luego puede haber algunas diferencias en otros, ¿no? En el que con una incidencia muy baja, que eso hace también interesante el caso clínico a nuestra forma de ver, por la situación que puede ser, no lo veo, pero creo que eran 2 o 3 casos por millón de incidencia, y que está, pues, en ese sentido, en concreto, en nuestro caso, aparecido, o sea, asociado fundamentalmente en mujeres y que también está relacionado con teratomas en un porcentaje que luego se ha visto que está ahí, ¿no? Bueno, ya lo veremos también en ese sentido después. Ya de entrada hay trabajos, un trabajo muy reciente, muy interesante, cuando revisamos la literatura, que entonces no lo teníamos disponible, era que hablaba de una herencia poligénica o por lo menos de una alteración poligénica en el sentido de involucrar a varios genes que creo que están los albores en este momento, el profesor Dalmau nos puede dar más luz en ese sentido, y que eran pues, una serie de alteraciones congénitas relacionadas con la inmunidad. Y una clínica que es esa respuesta fenotípica que más o menos puede ser común a encefalitis de diferente tipo, seropositivas o seronegativas, y también licocefalorraquídeo, que sería esa clínica pseudogripal o de cefalea, como ocurría en el caso de nuestra paciente, con alteraciones conductuales que fueron progresivamente más graves y con una psicosis que luego volvió otra vez a aparecer, alteraciones cognitivas también progresivamente más graves, alteraciones autonómicas hasta el punto de tener que implantarse un marcapasos temporal y un deterioro del nivel de conciencia que a nosotros nos hace sospechar que en el caso de que no se hubiera introducido probablemente el rituximab más que la plasmaféresis, pero bueno, ya digo, fue como una situación muy rápida, pero hasta que no se introdujo ese tratamiento la evolución era hacia la mortalidad en realidad. El diagnóstico de este grupo de enfermedades, de encefalitis, en realidad es por los autoanticuerpos, tanto en suero como líquido cefalorraquídeo, aunque también desde el grupo del doctor Dalmau se ha planteado en qué sentido sería especificidad, ¿no? Que serían específicos, y también la hipótesis de que podría las pacientes, fundamentalmente, claro, seronegativas, y negativas en licocefalorraquídeo, podría ser un grupo de encefalitis menos grave. Nuestra paciente no cumple ese patrón, pero otro trabajo reciente por otro autor, Apudesi, que ha sido un autor que ha publicado ahora recientemente el año pasado, nos estábamos preparando la sesión clínica, pues que como que era un grupo pues de una etiología realmente incierta, ¿no? Este grupo de pacientes seronegativas con una patogenia que probablemente tenga muchos puntos en común y desde luego con un perfil fenotípico bastante similar, pero que en realidad la etiología pues es difícil de ahondar en ella, ¿no? Los tratamientos son de inmunoterapia combinada, tal y como se planteó en la UCI y fue exitosa,
en el caso de nuestra paciente, y como después se realizó también una extirpación del tumor 2 años después de todo este proceso de encefalitis. Aquí os presento una tabla simplemente para que nos hagamos idea de los anticuerpos a los que se pueden dirigir estos, o sea, se pueden generar contra diferentes receptores, ya digo, de superficie neuronal, en concreto pues los receptores NMDA, AMPA, GABA, etcétera. Veis que son bastantes, que luego tendríamos otro mundo que los neurólogos seguro que también están muy interesados en todo lo que supone intracelulares, ¿no? Pero que nos hace un poco, está planteado así como una reflexión de la cantidad de mecanismos distintos que pueden aparecer y que están ya descritos con un perfil que nos acerca a las dos especialidades, ¿no?, tan relacionadas, la neurología y la psiquiatría, por lo que supone de trastorno neuropsiquiátrico en el sentido de la sintomatología mixta que estas personas con encefalitis desarrollan. Aquí tenéis una bibliografía y unos puntos de reflexión para el caso, que he intentado que fuera breve en la medida que nos permitiera enriquecernos con la aportación también del doctor Dalmau y de todo el resto de los compañeros, porque creo que es un caso que da para mucho en ese sentido, y que he dividido un poco entre lo que nosotros creo que podríamos esperar en un momento dado y lo que supone de puntos de reflexión para el futuro. Y para en este caso, el interés que pueda tener de la discusión del caso clínico por todos los compañeros que asistimos a esta reunión. Por un lado, el hecho de que sea una mujer de edad media es un dato que podía ser esperable. La clínica es bastante típica. Si uno ve el recorrido y lee otras descripciones de autores, ve que en realidad podía más o menos ser esperable en ese sentido. Incluso la afectación del electroencefalograma, yo creo que es una paciente que a mí me impactó mucho, por eso cuando nos invitó a la unidad del clínico, a Gemma, ¿no?, Ignacio, a hacer una sesión, pensé en ella porque ha sido uno de los casos que me ha parecido más impactante por muchos motivos a lo largo, digamos, de mi experiencia clínica, pero en aquel momento sí me hizo pensar mucho en la importancia del electroencefalograma, ¿no? Pero sí que de alguna forma esperable que un electroencefalograma con la clínica que estábamos teniendo de evolución progresiva hacia la muerte, pues que iba a estar alterada, ¿no? Eso creo que podemos considerar esperable. También la respuesta a inmunomoduladores. En aquel momento recuerdo revisar la literatura también de otro caso de cirrosis biliar primaria que se había tratado no con rituximab, sino con infliximab. El doctor Santoja, que asiste a la sesión de hoy, decidió rituximab con mayor éxito imposible porque la verdad que fue un cambio radical en la evolución de la paciente, ¿no? Y como punto de reflexión, pues claro, que tenemos una resonancia, primero un TAC en urgencias que a veces, claro, cuando llegan nuestros pacientes tan complejos, ¿no?, como podríamos señalar también otros pacientes de otras patologías, ¿no?, llegan a urgencias y alguien te dice, no, yo descarto organicidad porque es un TAC, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Es importante señalar que el TAC, ya dentro del episodio de las cefaleas, iniciándose el cuadro de encefalitis, era blanco, era anodino, y la resonancia en realidad, pues en parénquima también. Lo que pasa es que el dato de los nervios ópticos, claro, con una valoración por parte de neurología, de oftalmología, de que no era, digamos, patología suya, pero que estábamos ahí un poco con ese dato, bueno, es un dato que resulta interesante también de traerlo, pero que en realidad el resto no es eso de que te esperas a lo mejor una zona de edema, ¿no?, parénquima, en fin, nos lleva bastante despistados esa resonancia y también como punto de reflexión para pensar que, bueno, que una resonancia o un TAC en un momento determinado puede no serlo todo y que en realidad el electroencefalograma, una técnica tan antigua como ella, pues en este caso en realidad no fue muy importante, ¿no? También el hecho de que fueran anticuerpos, los anticuerpos fueran negativos tanto a nivel de suero como a nivel de líquido encefalorraquídeo. Que claro, nosotros tenemos ahí una respuesta fenotípica que nos hace plantear la sesión clínica ya un poco casi provocadora, diciendo que es antirreceptores NMDA cuando nosotros no hemos podido demostrar que así lo sea, ¿no? Pero sí que como punto de reflexión, porque pertenece a una familia
que están relacionadas todas ellas, todo este tipo de encefalitis, y era un poco pues, dar la entrada a lo que supone la discusión en ese sentido. Y quizás lo que nos parece casi de extrema importancia o de lo más significativo del cuadro de entrada, bueno, es que pueden ser de alguna forma heredables o que tengan un componente genético, porque en nuestro caso pensar que una encefalitis unos años antes había llevado al fallecimiento de la hermana que no tenga relación con esta encefalitis tal y como está evolucionando y con una incidencia tan baja como tienen las encefalitis, yo creo que como hipótesis pienso que es más probable que en realidad haya un componente genético en la encefalitis que nosotros estamos presentando hoy, ¿no? Como conclusiones, quisiera remarcar la encefalitis por autoanticuerpos, en realidad al final es un grupo heterogéneo, patogénicamente muy heterogéneo, fenotípicamente menos heterogéneo, diría yo, pero que tiene un interés muy significado. Yo creo que es un interés casi rabioso en el sentido de clínico, aunque tenga muy poca incidencia, y de investigación, porque en realidad uno piense cuánto queda por descubrir en ese sentido de respuestas fenotípicas, donde además y de eso también se podría hablar, de lo que supone la presencia en un momento determinado de una patogenia determinada, cómo pueden influir otros factores para que en una persona determinada aparezca, en este caso fue clarísimamente una evolución muy hacia, por decirlo así, lo neurológico y la muerte, pero podría haber otros casos, y los conocemos, con clínica muy psiquiátrica, bueno, pues que están ahí también en ese sentido y que nos pueden también a nosotros, desde el punto de vista no solo clínico, sino investigador, hacernos pensar en posibles mecanismos para investigar hoy, a día de hoy y el día de mañana, ¿no? El porcentaje en realidad de este tipo de cefalitis, que ya en general es bajo, muy bajo, o sea, de la incidencia muy baja, sobre esa incidencia muy baja, nosotros presentamos un caso de seronegatividad en los dos sentidos, ¿no? Y que además se escapa un poco el patrón en el sentido que era tan grave como cualquier otra encefalitis, porque vamos, la evolución hace años hubiera sido seguro hacia la mortalidad. Con los tratamientos que disponemos en este momento, pues la paciente a día de hoy está viva. Y bueno, ya hablaremos en ese sentido, si parece interesante también, de cómo luego evolucionó, ¿no? Entonces, claro, para nosotros lo que queríamos proponer como aportación al caso era que el electroencefalograma en realidad fue la única prueba complementaria que nos permitió realizar un seguimiento en cuanto a la gravedad y que además correlacionó de una forma lineal prácticamente con el tema de la clínica, y queríamos poner en valor ese dato a nivel de la encefalografía, y por otro lado el antecedente familiar directo, que claro, sugiere de alguna forma una base genética potencial que se ha empezado a investigar recientemente, y a lo mejor, y seguro que el doctor Dalmau nos puede dar más luz en ese sentido, pero que a la hora de revisar el caso pues no hemos encontrado más que ese trabajo, digamos, acercándonos ya a polimorfismos determinados y ya sugiriendo una herencia poligénica que con una enfermedad con una incidencia tan baja pues va a resultar difícil de aclarar, ¿no? Y sin más dilación quisiera dejar paso al discursor y a todas las aportaciones que podáis considerar, y daros las gracias por vuestra atención. No sé si Pues muchas... se me oye, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Va. Bueno, pues gracias por la presentación de este caso, que es un caso interesante, poco atípico, por, digamos, es una encefalitis, pero el diagnóstico a mí no me queda claro. Digamos, no sé si esto es una encefalitis autoinmune, probable, pero no sé exactamente cuál es
el mecanismo, el antígeno de la encefalitis. Es una paciente de 35 años, como ha presentado el doctor Aguilar, en que tiene un cuadro de inicio brusco con mucha cefalea y que fluctúa durante unos días, va a veces a consultas o a cuidados intensivos. Incluso lo que da una importancia a la intensidad de la cefalea, y que tiene algunos síntomas que sugieren una hipertensión endocraneal, ¿no? Intracraneal, con estas alteraciones a nivel del OCT, del Optical Coherence Tomography, y yo no sé si hay data, digamos, yo no sé si hay data sobre si el fondo de ojo mostraba un poco de papiledema, pero estos cambios digamos, este tipo de amaurosis transitoria al levantarse de las sillas con este dolor de cabeza, etcétera, pues sugiere un proceso inflamatorio con probablemente aumento de la presión intracraneal. Tampoco sabemos si había un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo cuando se hizo la punción lumbar, que hubiese sido de ayuda simplemente para apoyar esto, no para buscar una etiología, puesto que cualquier inflamación puede hacer esto. En cuanto bueno, la paciente ingresa y desarrolla este cuadro confusional, de agitación, de somnolencia, sin aparentemente ninguna alteración más, ni trastornos de movimiento, ni crisis epilépticas que pudieran verse, al menos clínicas, ¿no? Y entonces el electroencefalograma está muy alterado, muy, digamos, encefalopático, tiene un patrón, por lo que se describe, no muy específico, es el patrón encefalopático, ¿no? Y después esta paciente es tratada, todos los biomarcadores son negativos. Si el líquido cefalorraquídeo y el suero se envió aquí en el Hospital Clínic, pues se hizo un estudio exhaustivo. Yo no recuerdo el caso, puesto que no lo tenía antes, pero un estudio exhaustivo de anticuerpos, y fueron negativos. El hecho de que fueran negativos indica de que la posibilidad de que haya anticuerpos de cualquier tipo contra la superficie neuronal es realmente esta posibilidad es muy baja. Entonces, realmente, por esto lo comentaba, ¿no? de que el diagnóstico para mí es un diagnóstico etiológico que no conozco en este momento. Quisiera, puesto que obviamente el cuadro clínico en esta situación, nosotros pensaríamos lo mismo, es decir, pensaríamos que esto es un proceso inflamatorio. De hecho, hay evidencia, el líquido cefalorraquídeo mostraba un aumento, tenía una pleocitosis. Esto lo más que suele verse en muchos procesos inflamatorios de tipo autoinmune, se suele ver esto. La pleocitosis es siempre moderada, las proteínas a veces no están ni aumentadas, y el resto, pues la glucosa, etcétera, pues es negativa. Son normales, quiero decir. En cuanto a la resonancia magnética, en general, en muchas encefalitis autoinmunes la resonancia magnética suele estar alterada, pero no es necesariamente, no es una condición esto necesaria, ni mucho menos. De hecho, en algunas de ellas la resonancia aparece completamente normal, incluso a veces después de seguimientos largos de semanas y meses, lo cual sugiere un buen pronóstico. Es decir, en una encefalitis grave es de esperar que la resonancia, a medida que pasa el tiempo y la paciente está en cuidados intensivos, cada vez salga peor o salga más atrófica, etcétera. Esto puede
suceder, pero sorprendentemente en algunas de estas encefalitis de tipo autoinmune la resonancia pues, no tiene alteraciones claras, a no ser que se hagan estudios de resonancia especiales que no suelen hacerse en la clínica, ¿no? Sobre todo para ver la función de los tractos y la función de la sustancia blanca. Yo quisiera, mientras estaba hablando el doctor Aguilar, yo pienso que la exposición ha sido muy clara y muy buena y realmente pone el interés en un aspecto en que nosotros estamos ahora muy interesados, ¿no? Que son las encefalitis probablemente autoinmunes, pero en el que no se encuentra nada. Esto es un campo que está muy ahora, yo diría, se está poniendo de moda. No es que todavía sea de gran alto impacto, pero se está poniendo de moda y realmente justo ayer hemos trabajado en un artículo para Lancet de este tema, que justo ayer enviamos una revisión, un revised version de un manuscrito. Yo pienso que el tema es muy interesante. Yo pienso que es muy interesante que hoy hablemos los neurólogos, algunos neurólogos que están en el grupo y psiquiatras. Yo pienso que es tremendamente bueno que haya esta interacción y en cierta manera empatizo mucho con las palabras iniciales, ¿no? De qué hacemos con este paciente. Es un paciente que no puede estar en neurología, aunque pensemos que sea una encefalitis, tiene que estar en psiquiatría. Esto nos lo encontramos bastante frecuente aquí. Y hay un diálogo muy bueno con los psiquiatras y de hecho algunos de nuestros pacientes en la fase muy aguda, cuando tienen un componente psiquiátrico y una conducta inmanejable, no pueden estar en estos pacientes en la sala de neurología, están muy agitados. Los pacientes con encefalitis NMDA lo que es bastante característico es que no duermen, es decir, están muy agitados, muy día y noche, sobre todo en las fases iniciales y sobre todo si son, iba a decir niños o niñas, pero también los adultos. Es muy raro que no tengan esto, ¿no? A veces incluso es el primer síntoma que se presenta un cuadro de insomnio impresionante. No duermen, pero ni una hora, a veces en días, ¿no? Y encima están muy agitados. Yo no quisiera hacer una reflexión general, digamos, en base a este paciente. Hombre, yo ya les adelanto que no tengo el diagnóstico de esta paciente, no lo tengo. Probablemente sea un proceso inflamatorio autoinmune, que si hay anticuerpos involucrados en esto, no lo sé. Anticuerpos neuronales, me costaría mucho, digamos, aceptar que hay anticuerpos neuronales. Anticuerpos de otro tipo, por ejemplo, hay ahora un proceso que tienen anticuerpos contra GFAP, glial fibrilar y acidic protein, y que presentan un cuadro muy parecido, ¿no? Tienen un cuadro, digamos, de mucha hipertensión endocraneal al principio, etcétera. Y no hay un síndrome muy específico para esto, y también responden bastante bien a la inmunoterapia. Un aspecto que me ha interesado, que encuentro un poco relevante, es que la paciente, aunque parezca que mejoró lentamente, mejoró rápidamente para considerar, por ejemplo, las encefalitis NMDA, cuando están en esta situación de esta paciente, pueden mejorar rápidamente, pero es infrecuente. Y me gustaría enseñarles unas cuantas diapositivas como de background que a lo mejor pueden ayudar, ¿verdad? ¿Puedo subir unas Sí, yo diapositivas? quito extra, por si acaso. Sí. Vale.
Vamos a ver si puedo hacer esto aquí. Share screen. Vale, ¿pueden ver esta diapositiva? Sí. Vale, pues esto es un poco cómo ha evolucionado este campo de las encefalitis autoinmunes, ¿verdad? Esto empezó a despegar el año 2007. Antes de este año, el año 2005, donde descubrimos los primeros pacientes con NMDA, pero en aquel momento no sabíamos que el anticuerpo iba dirigido contra la NMDA. Pero antes de esto había todo un grupo de enfermedades, que hay muchas, que eran los cuadros paraneoplásicos y que estos son mediados por células T. Hay anticuerpos, pero los antígenos son intracelulares. Y estos son cuadros catastróficos en general. Son cuadros en que la respuesta inmunológica mediada por células T, digamos, es devastadora, es decir, causa una alteración irreversible, destrucción neuronal, etcétera, que esto se pueden ver en las autopsias de estos pacientes y generalmente ocurren con cáncer. Entonces, en el año 2007, publicamos por primera vez la encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA, pero esto se vio seguido inmediatamente de una descripción, ahora hay más de 16, de encefalitis asociadas a anticuerpos contra proteínas de superficie. Y aquí los anticuerpos son diferentes de aquí. Aquí son más biomarcadores. Aquí son biomarcadores, pero reaccionan contra la superficie neuronal donde están estos antígenos y causan síntomas. Lo digo esto porque, claro, hay mucho tipo de encefalitis y bueno, si recibimos las muestras nosotros, todas estas probablemente fueran investigadas. Ahora, el GFAP probablemente no, porque esto hace ya unos años y en aquel momento todavía no se hacía este anticuerpo. Es un anticuerpo contra la glía, contra una proteína de superficie de la glía. Perdón, contra una proteína de la glía que no es en la superficie, es intracelular. Les decía aquello de que si nos llegó estas muestras, bueno, cuando lo miramos, estos son estudios que se hacen en nuestro laboratorio. En este caso es el anticuerpo contra el receptor NMDA, ¿no? Aquí ven el receptor NMDA, que de hecho tiene 4 subunidades, ¿no? Pero solo 2 para hacerlo de una manera más simple. Esta es la subunidad GLUEN1, GLUEN2, y hay otras 2 subunidades similares, idénticas, y el anticuerpo reacciona contra un epitopo que está aquí en la parte que se llama amino terminal domain del receptor. Y esto es como se ven estos anticuerpos en tejido de cerebro, que es muy importante y de ayuda, porque todos aquellos anticuerpos que les he enseñado antes, estos de aquí, todos ellos, excepto un par de ellos, se pueden ver, no con el mismo patrón, pero se pueden ver con tejido del cerebro. Es decir, el tejido del cerebro, básicamente, de la manera que lo hacemos, identifica la mayoría de estas encefalitis. Y estos son con cultivo de neuronas vivas. Y lo que se ve aquí en verde son los anticuerpos, en este caso contra el receptor NMDA, que reaccionan contra los clústeres de estos receptores, ¿no? Claro, en cultivos de neuronas vivas se pone el líquido cefalorraquídeo negativo, o en tejido, es que es extremadamente sensible, es que no hay nada que se una contra la superficie neuronal. Y esto es, digamos, la prueba específica, si quieren, en que células que se han manipulado para que expresen el receptor, pues expresan al receptor, obviamente, y aquí el líquido cefalorraquídeo del paciente reacciona con células que expresan este receptor, que puede ser este o cualquiera de las otras proteínas que les he enseñado antes. La encefalitis NMDA suele presentarse con, pero bueno, hay bastante overlap en algunos aspectos con otras encefalitis. Suele presentarse con un cuadro
viral que sugiere un proceso viral, pero no se encuentra nada, digamos, no sé, todos los test de enfermedades infecciosas son negativos. Tiene un cuadro prodrómico, a veces con un poco de fiebre, dolor de cabeza, incluso en algunos pacientes raros, dolor de cabeza muy intenso, pero esto es infrecuente. Y luego desarrollan el cuadro psiquiátrico, que es básicamente en la rutina de cada día. No puedes, cuando el paciente te viene por un cuadro agudo psiquiátrico en urgencias, que es como la inmensa mayoría se presentan, es muy difícil. Incluso aquí, que la gente está un poco ya más acostumbrada a estos pacientes, muy difícil discernir si esto es un cuadro psiquiátrico, si es una psicosis de presentación de un cuadro que va a ser psiquiátrico, primariamente psiquiátrico, o un cuadro que va a ser un cuadro encefalítico. Es muy difícil hacer esto, pero luego les enseñaré un slide que hicimos con Margot Asp un poco para discernir un poco esto, si es posible. Aquí los pacientes están muy agitados en general y presentan pues desde delusions, hallucinations, manía, agitación. Quizá una clave es que varían mucho, digamos, durante el día oscilan mucho, de pasar de una agitación extrema a veces a un cuadro casi catatónico, ¿no? Oscilan mucho y obviamente no tienen antecedentes psiquiátricos premonitorios, ¿no? Que a veces un paciente con esquizofrenia que desarrolla o va a desarrollar esquizofrenia tienen este cuadro, digamos, preliminar durante meses, que es un cuadro pre-psicótico, ¿no? Esto lo saben ustedes mejor que yo. Y generalmente pues, suelen presentar crisis epilépticas o aquí o más adelante. Y entonces aquí ya necesitan estar en cuidados intensivos y muchos pacientes presentan movimientos anormales, hipoventilación, alteración autonómica, crisis epilépticas. Y luego tienen un proceso de recuperación muy lento, que va de meses incluso a veces a años. Esto ha mejorado puesto que los diagnósticos se hacen más pronto hoy en día y este proceso de mejora es lo que, lento todavía, es lo que ahora nos fascina y estamos estudiando. En la encefalitis en MDA, pero cada una tiene su propio sello, digamos, la resonancia magnética generalmente está poco alterada. En este estudio, era un estudio de 500 pacientes. En este estudio solo el 35% tenían alteraciones y que no eran específicas. Esto no es una encefalitis límbica, este es otro tipo de encefalitis. La encefalitis en MDA es diferente, va de por sí sola, tiene su propia síndrome y a veces cuando hay alteraciones son transitorias. Y lo que sí que es bastante frecuente en todas las encefalitis, en este patrón lento, difuso, encefalopático que ven aquí. Y la encefalitis en MDA a veces se encuentra un patrón que quizás sea lo más, no patognomónico, pero casi, de esta encefalitis, que es de patrón lento con esta actividad rápida encima de la ola lenta, ¿no? Y esto se llama delta brush, ¿no? Y la inmensa mayoría de pacientes tienen un aumento de linfocitos, pero fíjense que es realmente un aumento discreto. Este es el estudio de 500 y pico de pacientes y lo que ven aquí es que la inmensa, en rojo son mujeres con un teratoma, en rosado mujeres sin tumor y los azules, los pálidos, varones sin tumor o varones con tumor. Como ven, los rosados y rojos predominan, ¿no? Es decir, una enfermedad que predomina en mujeres y básicamente el síndrome es idéntico, tanto tengan tumor como no lo tengan. Y este es el perfil de distribución de edad. Es una enfermedad que afecta a pacientes jóvenes, incluso a bebés. Aquí tenía uno más joven, tenía meses, y bueno, este es el perfil de distribución. En otras encefalitis esto varía, hay otras encefalitis que también afectan mucho a pacientes jóvenes
y el proceso de recuperación es realmente lento. En este caso, durante 24 meses los pacientes fueron seguidos y se ven cómo van mejorando en esta escala, que esto es una escala un poco, digamos, no fina para estos pacientes, porque es el Modified Ranking Scale, que es una escala sencilla dentro del mundo de neurología, muestra alteraciones neurológicas, digamos. Es una escala que se originó para pacientes con ictus, ¿verdad? Pero se utiliza mucho para otras cosas. Hoy en día esta escala pues todavía se utiliza, pero se utilizan más seguimientos cognitivos, neuropsicológicos, etc. Pero en este estudio el 80% de pacientes a los 24 meses tenían síntomas bastante recuperados. 0 significa no síntomas, 6 significa muerte y bueno, y entre medio pues situaciones entre medias. Estos pacientes suelen mejorar con inmunoterapia, ¿verdad? Esto es inmunoterapia agresiva con rituximab o ciclofosfamida, y esto con inmunoterapia de primera línea, con esteroides, plasmaféresis o inmunoglobulinas. Y estos son pacientes que también pueden mejorar sin tratamiento, pero es más raro. Sí, generalmente estos pacientes necesitan inmunoterapia intensa. Y esto es un poco la diapositiva final que recoge. A ver, no quiero comentar mucho en el aspecto de todo lo que se ha publicado en psiquiatría sobre encefalitis en MDA. Yo pienso que la inmensa mayoría de papers publicados, y lo digo así con todo el respeto, son totalmente erróneos y el diagnóstico está mal hecho. Y esto se empieza a ver ahora, claro, pero no se ha reconocido públicamente, pero ahora se empieza a ver incluso en los artículos publicados en psiquiatría sobre esta enfermedad. Muchos no tienen, bueno, se lo puedo enseñar, vaya. Esto es una revisión que hicimos para un libro que recientemente hemos publicado y hay dos capítulos dedicados a psiquiatría. Estos son todos los artículos que se publicaron sobre aspectos de si pacientes con enfermedades psiquiátricas puras o primarias tienen anticuerpos. Y esto, la detección de anticuerpos, que va de 0 a veces quizá en algunos en este 19%, pero muchas veces no hay controles, solo se mira el suero y se mira con un test que es comercial, que en suero tiene mucha poca especificidad y la inmensa mayoría esto no se puede reproducir. Y en First Episode Psychosis, no en esquizofrenia, pues es un poco lo mismo, ¿no? Pero aquí, claro, el porcentaje de pacientes es un poco mayor, 3%, cuando se miran todas las series comparados con los controles. Cuando se miran todas las series de esquizofrenia, enfermedades primarias, y nos entretuvimos en contar a todos los pacientes publicados, el 1% tienen anticuerpos en MDA y el 1% de controles también los tienen. En nuestra experiencia es el 0% y lo que se ve aquí es un background del test. Estos pacientes, dejando aparte la encefalitis en MDA, estos pacientes que presentan de una manera aguda, rápida, con un componente psiquiátrico importante, que parecen un cuadro psiquiátrico inicial puro, que a los neurólogos nos parece esto es un cuadro psiquiátrico, bueno, ahora ya menos, ¿no? Pero esto es un cuadro psiquiátrico puro, no queremos saber nada más. Esto era cuando yo estudiaba en medicina hace muchos años, esto es de los psiquiatras. Pero los psiquiatras ven al paciente y dicen, no, esto es raro. En esta situación del día a día es importante que hablemos. Y entonces aquí hicimos este cuadro porque en la literatura psiquiátrica, sobre todo hablando con
algunos compañeros de psiquiatría de otros centros en que dicen, no, es que nosotros no podemos hacer punciones lumbares. Entonces justifican esto, el no estudiar más estos pacientes, lo cual me parece injustificable. Y ahora esto ha cambiado, ¿no? Si bien estos pacientes, sobre todo con un cuadro de first episode psychosis, ¿no? Sin problemas neurológicos, pero que no cuadran con un cuadro clásico del que ven en psiquiatría. Importante el encefalograma, como el doctor Aguilar decía, ¿no? El encefalograma aquí fue muy importante. Mirar la resonancia magnética, porque en los NMDA puede ser normal y en otros también, pero muchas veces se ven alteraciones. Y luego, bueno, para los centros en que hay la excusa de que no pueden hacer punciones lumbares, pues bueno, miren los anticuerpos en suero. Yo no estaría de acuerdo, pero lo pusimos así. Y entonces, si algo sale anormal, entonces si sale normal, no hay excusa, se tiene que mirar el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Y si todo esto sale normal, pero hay alteraciones como comorbidades, yo qué sé, la paciente tiene un tumor, ha tenido infección previa reciente, o tiene una resistencia anormal a los antipsicóticos, volver a replantearlo esto, ¿verdad? Y entonces, si hacen el estudio líquido cefalorraquídeo, les va a dar la respuesta. Este es un poco el resumen final de lo que tenía que decir hoy. Espero que sirva de ayuda. Gracias. Muchísimas, doctor Dalmau. No sé si habrá algún compañero o compañera que quiera hacer alguna pregunta, aprovechando que nos queda muy poquito ya prácticamente, pero si hay alguna pregunta, ¿no? Hola, soy Jesús Artal de Santander. Yerma ha tenido que marchar, Ignacio tiene problemas de conexión y me ha dicho que si podía leer alguna de las preguntas que han puesto los compañeros. Bueno, primero decir que con esta sesión y lo que decías tanto tú, Eduardo, como el doctor Dalmau, pensamos en pacientes que hemos tenido y cuántos de ellos habrían podido, seguramente han tenido alguna de estas encefalitis. Bueno, la pregunta que hace la compañera Aina Fernández es ¿qué puede aportar el PET a la hora de hacer el diagnóstico y el diagnóstico diferencial? Bueno, el PET en estas enfermedades suele estar alterado, pero hasta ahora no tiene una especificidad para ayudar en el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, claro, hablando con alguien que, por ejemplo, esté haciendo investigaciones en PET, pues no se puede negar que sea un test con futuro, ¿no? Pero quiero decir que no nos ayuda mucho en descifrar lo que ocurre. El PET va a salir anormal en cualquier proceso inflamatorio cerebral o es poco específico, ¿verdad? O sea que no aporta nada ahora mismo en la clínica de lo que nos estáis comentando. Nosotros no lo utilizamos y yo creo que tampoco ningún grupo, digamos, interesado en las encefalitis autoinmunes lo utiliza. En el mundo de la encefalitis NMDA hay estudios en PET y lo que se demuestra inicialmente es muy interesante porque lo que se demuestra inicialmente es que el patrón del PET, pero se tiene que mirar en toda la evolución de la enfermedad, claro, porque si se coge en un momento determinado de aquella curva que he enseñado, pues las alteraciones son diferentes, ¿no? Entonces, es muy interesante porque tiene un perfil de alteración que recuerda un poco a lo que se ve en pacientes con ciertas enfermedades psiquiátricas, ¿no? En la fase inicial, en las fases agudas, el PET suele mostrar una hiperactividad, digamos, en los 2/3 anteriores de la zona del cerebro, ¿no? De la distribución del cerebro, y suele mostrar una hipoactividad en la corteza occipital, no en la fosa posterior, en el cerebelo puede estar también con actividad, ¿no? Y entonces esta distribución de hipo, a medida que la enfermedad mejora, se va normalizando. En las otras encefalitis no hay estudios, básicamente.
Ok. Gracias, doctora. Aquí hay otra pregunta de Carla Iglesias, que se refería a las alteraciones motoras que se ven en estos cuadros. Si hay algún tratamiento, ¿qué fármaco sería el más recomendable en estos síntomas motores? Y también si esta situación, al recibir los tratamientos, como son los antipsicóticos que comentaba el doctor Aguilar, en situaciones de cuadros de este tipo, si aumenta el riesgo en estos pacientes con este estado neurológico de desarrollar un síndrome neuroléptico maligno, si tenéis datos en la experiencia o en los estudios. Sí, sí, es una de las características de la encefalitis en MDA en que no toleran bien los antipsicóticos, ni siquiera los atípicos. Nosotros los utilizamos, claro, porque a veces es que se tiene que utilizar algo. Pero no les sienta nada bien los antipsicóticos clásicos o típicos, y los atípicos un poco es lo que utiliza quetiapina, etcétera, lo utilizamos aquí, ¿no? Cuando digo no lo sienta bien, es que uno de los efectos adversos parece que empeoren mucho y desarrollan un cuadro neuroléptico, parece neuroléptico maligno, ¿no? Incluso sin neurolépticos, estos pacientes desarrollan un cuadro clínico que a veces no sabes bien si es la enfermedad o es alguna de los tratamientos utilizados, ¿no? Sin utilizar neurolépticos o equivalentes, ¿no? Es difícil establecer una línea separatoria, pero obviamente sí empeoran, ¿eh? Ok. Bueno, una de las cosas que yo he aprendido de Gemma Paramón es que hay que ser muy rígidos con la hora de estas sesiones, pero por otra parte también intentar aprovechar esta gran oportunidad que nos brindáis tanto el doctor Aguilar como sobre todo el doctor Dalmau. Y ya no hay más preguntas en el chat, pero damos, si os parece, la última oportunidad para algún compañero que quiera hacer una pregunta verbal. Sí, sí, yo quería felicitar muy brevemente y saludar a los amigos. Solo una pregunta que quizás me ha pasado desapercibido y ha comentado el doctor Aguilar sobre el caso. La inmunidad antitiroidal, imagino que, bueno, quería saber si se había mirado, seguro que sí, cuál era el resultado, porque es una alteración, en mi opinión, relativamente frecuente y que provoca alteraciones que podrían, bueno, que podrían tener alguna similitud en este caso. Gracias. No sé si está el doctor Santonge, lo recuerda él, el neurólogo. Si no, si no comenta en nada, doctor Santonja, ¿estás? No. Bueno, pues hasta donde yo recuerdo no se midió. Yo creo que medimos, puede ser que sí, porque en el protocolo, sí, perdón, es que no me acuerdo, si te digo algo, igual lo confundo, no lo recuerdo en la historia hace 5 años, y la verdad es que en el despistaje que hicimos periférico, creo que sí, pero no estoy seguro. Bueno, muchas gracias por la, por la información. Es que lo decía porque realmente yo creo que las alteraciones inmunitarias, insisto, seré muy breve, las alteraciones de la inmunidad no las tenemos muy presentes los psiquiatras, o al menos yo, y me encuentro con alguna frecuencia baja, pero suficiente como para recordar que hay casos muy atípicos en los que después de mucho buscar lo que encuentro es un Hashimoto. Un Hashimoto y con alteraciones en la inmunidad que siguen un patrón que se correlaciona muy bien con la clínica y que una vez están diagnosticados el caso está prácticamente ya resuelto, ¿no? Y dada la frecuencia con la que yo creo que se dan estos casos, por eso pensaba en esta posibilidad. Las Muchas hormonas gracias. eran normales, ¿eh? Vale. Lo que son las hormonas en el protocolo de ingreso Sí, de cirugía ya. eran normales. Ahora, Ya.
Los anticuerpos antitiroideos creo que estaban en el perfil, casi seguro que sí, pero no estoy. Cuando se emitieron los antimitocondriales, los ANA y todos estos, sí que creo que estaban incluidos en el, pero lo tendría que revisar el perfil. Pero por una cuestión de tiempo, pero de luego las hormonas tiroideas no estaban alteradas. Claro, pero ya. Lo que pasa es que, claro, los anticuerpos, no lo sé seguro. Lo que sí se diagnosticó posteriormente es una colangitis biliar primaria. O sea, que además del Crohn, en realidad también tenía una afectación hepática autoinmune. Eso sí. Las dos patologías digestivas, sí. Muchas gracias. Bueno, si os parece, Eduardo, doctor Dalmau, podríamos ya dar por finalizada esta magnífica sesión en la que ha habido una gran afluencia. Es decir, muchos participantes han salido en un momento dado, cerca de 50 participantes, no me extraña, ha sido una excelente sesión que tiene un efecto secundario, y es que a los siguientes que les toque presentar una sesión, pues tienen un reto muy importante. No me quisiera ver en su piel. Entonces volvamos a nuestro trabajo habitual, que tenemos mucho trabajo ahí fuera. Tengan cuidado ahí fuera y recordaros que esta sesión se recogerá en el repositorio de la Sociedad Española. Un abrazo, adiós a todos. Adiós.